el uso de la palabra al senador Martí Batres Guadarrama a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Así está muy bien. Un poquito más alta. Gracias. Compañeras y compañeros senadores, el 1 de octubre fue un día de alegría para el pueblo de México. La decisión del presidente de la República de proponer una consulta para apoyar la exigencia de juzgar a los expresidentes es histórica. También lo es la decisión de la Suprema Corte de avalar la constitucionalidad de la misma. Hay aquí una línea que señala el fin de una época de abuso, corrupción, represión y entreguismo. En el siglo XIX, después de otra grave crisis histórica, tuvo que ocurrir una revolución, la de Ayutla, para que se emitiera el siguiente decreto. El ciudadano Ignacio Comonfort, presidente sustituto de la República Mexicana, a los habitantes de ella hace saber que en uso de las facultades que concede el artículo 3 del plan proclamado en Ayutla, he tenido a bien decretar lo siguiente. Artículo 1. Don Antonio López de Santana será juzgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los delitos cometidos durante el tiempo que ejerció la dictadura. En el México contemporáneo, sin embargo, ha sido imposible que se tome una decisión de justicia histórica similar, y ha sido imposible por razones políticas. Una inmunidad de facto se instituyó, una ley no escrita que dice que a los expresidentes no se les toca. Ley no escrita que, por cierto, es a la que alude Felipe Calderón a cada momento cuando se plantea el juicio a los expresidentes. Así, a diferencia de muchos países latinoamericanos, donde han sido juzgados en los últimos años una veintena de expresidentes, en México los expresidentes han tenido una fuerza política que los ha hecho intocables. Esa impunidad, esa fuerza política impune, solo se puede superar con otra fuerza política, la del pueblo de México participando en una consulta. Por eso es importante la consulta. Y le contesto a la oposición. Dice la oposición que no es necesaria la consulta para proceder contra los expresidentes. Aquí nos dicen, denúncienlos. Pero la historia de los últimos 40 años da cuenta de numerosas denuncias contra los expresidentes de la República. Muchos de los que estamos aquí firmamos esas denuncias. Ya los denunciamos desde hace años a todos los expresidentes del periodo neoliberal. Pero jamás procedió ninguna denuncia. Sin embargo, hace unos 10 años... Permítame, senador Martí Batres, llamo al orden, al Pleno. Está haciendo uso de la palabra el senador Martí.
y de manera respetuosa se han escuchado todas las expresiones en el Senado. Gracias. Continúe, por favor, senador Martí. No hay problema. Ya les contesté. Dicen denúncienlos. Ya los denunciamos. Y la Procuraduría General de la República de los gobiernos del PAN nunca hizo nada con esas denuncias. Sin embargo, hace unos 10 años se reconoció en la Constitución un nuevo derecho ciudadano: votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Y este es un tema de trascendencia nacional. Ese derecho, sin embargo, fue negado durante años. Era letra muerta. Aquí, alguna fuerza política de oposición que en otra época quería que hubiera consultas, ahora ya no quiere que haya consultas. Hace 6 años, la Suprema Corte rechazó 2 solicitudes de consulta sobre la reforma energética y otras 2 sobre otros temas políticos. Las solicitudes estaban firmadas en su conjunto por más de 12 millones de mexicanas y mexicanos. No los despreciemos nunca. Pero ahora las cosas han cambiado. Ayer la Corte obstaculizó la consulta. Ahora la Corte, esta que dirige el ministro Arturo Saldívar, a quien reconocemos y felicitamos, ha decidido abrir paso a la consulta. Ha dicho sí a la democracia participativa. La Corte decidió no ser un obstáculo para la participación del pueblo. La Corte decidió cumplir lo que está en la Constitución. Y por cierto, aquellos que juzgan de inconstitucional la reciente decisión de la Corte, recuerden, es la Corte la que califica la constitucionalidad de las consultas y no hay otra instancia. Por lo tanto, su resolución es inatacable. La pregunta se ha reformulado. Incluye ahora no solo a expresidentes, sino a otros actores políticos que los acompañaron, como los Genaros Lunas, por poner un ejemplo entre muchos otros. En el discurso opositor se decía, está mal la pregunta. La pregunta se reformuló. Ahora dicen, está mal que la hayan reformulado. Total, no quieren que haya consulta. La consulta es constitucional porque está en el artículo 35, pero también es constitucional porque en la tradición constitucional mexicana, el titular, la persona titular de ciudadanía, forma parte del cuerpo político soberano. Aquí rige el principio de la soberanía popular. Con la consulta se ejerce el derecho a participar, pero también el derecho a la verdad y también el derecho a la justicia, tanto tiempo negada. Así, con esta decisión, el país se incorpora a la era de la democracia participativa. Nunca ha habido en México, en todo el país, una consulta. Nunca. Esta será la primera. Sin embargo, ya en 1997 se incorporó el plebiscito al Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces. Y se ejerció ese derecho. La oposición, ustedes lo pidieron que hubiera consulta sobre el segundo piso y hubo consulta sobre el segundo piso en la Ciudad de México. En el mundo se practica desde hace mucho tiempo. España decidió incorporarse a la OTAN por medio de una consulta. Quebec no se ha separado de Canadá porque así lo ha resuelto una consulta. Escocia se fue a consulta
sobre su pertenencia al Reino Unido de la Gran Bretaña. En Colombia, el plan de paz se fue a consulta. En diversos estados de la Unión Americana existe la figura de la consulta, y también en Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, todos ellos. Y en Suiza, el paradigma de la democracia, ya ven que decimos democracia suiza, se han realizado 500 consultas al pueblo a lo largo de un siglo. El presidente de la República ha dado el paso. La Suprema Corte de Justicia también ha dado el paso. Le toca ahora al Congreso dar este paso histórico, aprobando el dictamen que avala la solicitud de la consulta para romper la frontera de la impunidad histórica. Amigas y amigos, votemos hoy por la justicia, votemos por la democracia, por la soberanía popular y votemos por la historia. Votemos a favor del dictamen. Muchas gracias.